Una niña de 9 años con una pierna protésica entró cojeando en una cafetería abarrotada, rechazada por cada mesa a la que se atrevía a acercarse. Cuando por fin se detuvo frente a un marín de Estados Unidos silencioso, y su perro la voz le tembló por encima del ruido. ¿Puedo sentarme aquí? Todos los demás le habían dicho que no. Lo que ocurrió en los siguientes minutos destaparía un secreto tan oscuro que cambiaría su vida para siempre. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para más historias de valentía, fe y lazos inquebrantables. Tu apoyo de verdad lo significa todo. La nieve se deslizaba de lado por la calle Main, fina e implacable, convirtiendo Bozeman en un pasillo gris y silencioso, donde el sonido parecía amortiguado y cada respiración llevaba el mordisco del invierno. Lena Harper empujó la puerta de la cafetería con ambas manos, usando el hombro como palanca tal como había aprendido desde que caerse dolía demasiado como para arriesgarse. Tenía 9 años. Era pequeña para su edad, con hombros estrechos y un cuerpo que parecía no haberse decidido aún a cómo crecer. Su cabello castaño estaba cortado de forma desigual, mechones rozándole las mejillas y asomando bajo un gorro tejido rosa descolorido. Tenía la piel pálida con un leve tono azulado de frío que ningún par de guantes parecía poder arreglar. Su pierna izquierda terminaba por debajo de la rodilla, reemplazada por una prótesis claramente demasiado rígida y demasiado corta, obligándola a un ritmo torpe y doloroso a cada paso. Cada movimiento le tensaba la mandíbula. Pero no lloró. Ya no lloraba en público. El Copper Hearth Café olía a granos tostados y pan caliente, el tipo de lugar donde los vecinos se quedan sin mirar la hora. Las paredes de ladrillo visto sostenían fotografías enmarcadas de Bozeman de décadas atrás, y las mesas de madera desparejadas cargaban pequeñas cicatrices de la vida cotidiana, marcas de tazas, cortes de cuchillo, iniciales talladas y olvidadas. La mayoría de las mañanas la cafetería vibraba con conversaciones bajas y el roce de sillas. Pero hoy, cuando Lena entró, el sonido bajó. No lo suficiente como para ser evidente, pero sí lo suficiente como para que ella lo sintiera. Recorrió la sala con la mirada como lo hacen los animales perseguidos, ojos saltando de un rostro a otro, midiendo la seguridad en fracciones de segundo. No buscaba amabilidad, no exactamente. La amabilidad la había decepcionado demasiadas veces. Buscaba permiso, algún lugar donde sentarse, algún lugar donde descansar el ardor de su cadera, antes de que se volviera insoportable. Se acercó a la primera mesa donde una pareja de mediana edad estaba sentada muy junta con vapor, subiendo de sus tazas. Antes de que Lena pudiera hablar, la sonrisa de la mujer se endureció. Deslizó la mano de forma protectora alrededor de su taza y negó con la cabeza una sola vez, educada pero firme no. El hombre ni siquiera levantó la vista. Lena asintió como si lo hubiera esperado, los hombros cayéndole apenas un poco, y se dio la vuelta. En la segunda mesa, 2 jóvenes de edad universitaria se inclinaban sobre sus portátiles con los auriculares colgándoles del cuello. La vieron al instante y con la misma rapidez fingieron que no la habían visto. Mantuvieron los ojos pegados a las pantallas como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Lena se quedó allí un segundo más del que debía, y luego siguió con la prótesis haciendo un clic suave contra el suelo. Para cuando llegó a la tercera mesa, donde había una mujer con un cochecito y un bebé comiendo migas, su pierna buena le temblaba. Esta vez la mujer frunció el ceño abiertamente, acercando a su hijo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó lo bastante alto como para que los demás la oyeran. No era preocupación, era sospecha. A Lena se le encendieron las mejillas. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó cojeando, parpadeando rápido. En el rincón del fondo de la cafetería, a medias sombreado por una lámpara industrial colgante, estaba sentado el sargento de Estado Mayor, Daniel Cole. Tenía 38 años, alto, incluso sentado, con una constitución sólida y compacta, moldeada por años de disciplina más que por vanidad. Su rostro era anguloso, con una mandíbula cuadrada cubierta por una barba incipiente, oscura y corta, que nunca terminaba de convertirse en barba completa.
Una cicatriz fina bajaba desde el borde del pómulo derecho hacia la mandíbula vieja limpia, del tipo que dejan la metralla o el concreto hecho añicos. Llevaba el cabello corto reglamentario oscuro con hebras grises en las sienes, que lo hacían parecer mayor de lo que era. Sus ojos eran de un gris acerado y constante, de esos que notan salidas manos, y movimientos sin parecer que miran fijamente. Daniel llevaba una chaqueta gruesa verde oliva sobre una camiseta negra sencilla, vaqueros gastados, y botas rosadas aún con rastros de nieve de Montana. Se sentaba con la espalda recta por costumbre, una mano rodeando sin fuerza una taza de café negro, que llevaba mucho tiempo intacta. Frente a él había una novela de bolsillo cuya página no había pasado en 10 minutos. A sus pies yacía Rex. Rex era un pastor alemán de 4 años, grande pero esbelto, con un pelaje espeso de tonos ámbar y negro, que captaba la luz cuando se movía. Sus orejas se mantenían erguidas alertas sin agresividad, y sus ojos oscuros seguían la sala con una inteligencia silenciosa. Entrenado como perro militar de trabajo, Rex tenía la quietud de quien sabe exactamente cuándo actuar y cuándo no. Su postura era relajada, pero su atención nunca disminuía. Se encontraba parcialmente bajo la mesa, colocado de modo que su cuerpo formara una barrera sutil entre Daniel y el resto de la cafetería. Daniel notó a Lena en el instante en que entró. No giró la cabeza. No lo necesitaba. Vio la forma en que caminaba, como su peso se desplazaba de manera antinatural, las micropausas entre pasos que delataban dolor. Vio a los adultos tensarse cuando ella se acercaba. Vio el patrón conocido de incomodidad y evasión. Era un patrón que ya había visto antes en campamentos de refugiados en el extranjero, en pasillos de hospitales, de vuelta en casa. A la gente no le gustaban los espejos que les recordaban un sufrimiento que no podían arreglar. Cuando Lena llegó a su mesa, se detuvo tan cerca que Daniel pudo ver la leve mancha de suciedad en su mejilla, y la forma en que sus dedos se encogían hacia adentro como si se estuviera preparando para un golpe. Dijo ella. Su voz era suave, casi tragada por el ruido ambiental de la cafetería. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. ¿Puedo sentarme aquí? Sus ojos se desviaron un instante hacia Rex y luego volvieron a Daniel. Había miedo, pero también algo más, una esperanza en la que no terminaba de confiar. Daniel no dudó. Empujó la silla frente a él hacia atrás con la punta de la bota. El roce sonó más fuerte de lo que debería. Sí, dijo simplemente. Puedes sentarte. Lena se quedó inmóvil medio segundo, como si esperara que la palabra le fuera retirada. Luego se movió. Al girarse hacia la silla, su prótesis se enganchó ligeramente en el suelo irregular. Perdió el equilibrio y se fue hacia adelante. Daniel ya estaba de pie antes de que la silla terminara de deslizarse. La sostuvo con cuidado, una mano estabilizando su hombro y la otra afirmando su codo. Su agarre fue firme pero delicado, la forma de tocar algo frágil sin hacerlo sentir débil. Ya está, dijo en voz baja. Rex se levantó de inmediato, acercándose sin invadir. Su cuerpo se colocó en ángulo protector, las orejas bajaron apenas, y la cabeza descendió en un gesto tranquilizador. Olfateó una vez, y luego se sentó junto a la silla, sólido y cálido. El aire salió del pecho de Lena en un suspiro tembloroso. Asintió avergonzada y se acomodó en el asiento. Al hacerlo, la manga de su chaqueta, demasiado grande, se deslizó por su brazo. Daniel vio los moretones. Había antiguos y recientes superpuestos amarillos, desvaneciéndose en púrpura, con huellas de dedos claramente marcadas alrededor de su antebrazo y la parte superior del brazo. Manos adultas apretando con fuerza, demasiada fuerza. Algo frío se asentó en el pecho de Daniel. Regresó a su asiento despacio, manteniendo la expresión neutra. Años en uniforme le habían enseñado que las reacciones podían escalar las situaciones antes de estar preparado. Pero por dentro algo se afiló, se enfocó como siempre que reconocía una amenaza. Rex notó el cambio al instante. Su mirada se elevó al rostro de Daniel, y luego volvió a Lena, su postura tensándose apenas una fracción. ¿Cómo te llamas?, preguntó Daniel bajando la voz. Lena, respondió ella tras una pausa, y añadió. Lena Harper. ¿Tienes hambre, Lena? Él la dudó, y luego asintió una sola vez, pequeña y cautelosa.
Daniel hizo una seña a la barista, una joven llamada Sara, con el cabello castaño recogido en una coleta suelta a pecas, salpicándole la nariz y ojos cansados suavizados por la amabilidad. Estaba cerca de los 30, delgada, con los movimientos fáciles de quien está acostumbrada a turnos largos de pie. Miró a Lena, luego a Daniel, y leyó lo suficiente en su rostro como para no hacer preguntas. «Un sándwich», dijo Daniel. «Patatas fritas y chocolate caliente». Sara asintió. Ahora mismo. Cuando llegó la comida, Lena la miró como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Sus manos flotaron indecisas sobre la mesa. «Es tuyo», dijo Daniel. «Tómate tu tiempo». Comió despacio, metódica, no como una niña disfrutando un regalo, sino como alguien que conserva recursos. Cada pocos bocados levantaba la vista hacia Daniel, comprobando que seguía allí. Rex apoyó suavemente el mentón en el borde de la mesa, observándola con atención tranquila. Afuera la nieve seguía cayendo, espesando el mundo más allá de las ventanas de la cafetería. Y por primera vez en días, Lena sintió que el dolor de su pierna se desvanecía en segundo plano, reemplazado por algo desconocido y frágil: seguridad. Pero incluso mientras sorbía el chocolate caliente con los dedos temblándole un poco, Daniel sabía que ese momento, esa mesa silenciosa en una cafetería cálida, era solo el comienzo. Lo que hubiera perseguido a esa niña hasta la nieve. No la había soltado sin más, y tenía la sensación de que no permanecería enterrado por mucho tiempo. La cafetería se fue quedando más silenciosa, a medida que la mañana avanzaba hacia el mediodía, el bullicio diluyéndose en un ritmo lento de tazas que tintineaban, y conversaciones en voz baja. Y fue en ese intervalo cuando Daniel Cole empezó a ver lo que Lena Harper había intentado ocultar con tanto empeño. Comía con cuidado, de forma metódica, sus manos pequeñas, sosteniendo el sándwich como si la precisión importara más que el hambre. Sin embargo, cada movimiento le subía la manga lo justo para que los moretones volvieran a aparecer. No eran llamativos a primera vista, no del tipo que exige atención inmediata, pero Daniel había aprendido hacía mucho que el daño real rara vez se anuncia en voz alta. Aquellas marcas contaban una historia escrita con el tiempo: moretones antiguos amarillentos, desvaneciéndose en un verde enfermizo. Otros más recientes, de un púrpura y azul profundos, superpuestos de una manera que hablaba de repetición y no de accidente. La observó sin mirar fijamente, con el gesto tranquilo y la postura intacta. Pero dentro de su mente los mismos instintos que antes habían mantenido con vida a hombres en territorio hostil se estaban cerrando ahora sobre una sola verdad frágil. Rex se acercó un poco más a la silla de Lena, su gran cuerpo acomodándose en una curva protectora junto a su pierna. El pelaje del pastor alemán captó la luz de la ventana hebra ámbar, brillando contra las marcas más oscuras su pecho, subiendo y bajando en un ritmo lento y controlado. Con solo 4 años, Rex ya había vivido una vida que la mayoría de los perros nunca conocería, entrenado en bases militares, transportado al extranjero, condicionado para detectar la amenaza antes de que hablara. No gemía, no manoteaba, no invadía. En cambio, colocaba su cuerpo de modo que Lena estuviera siempre al alcance, las orejas, ajustándose a cada sonido a su alrededor. Cuando una silla se arrastraba demasiado fuerte cerca, levantaba la cabeza. Cuando un hombre reía con demasiada brusquedad en el mostrador, sus ojos seguían el movimiento. No gruñía, pero Lena sentía la tranquilidad silenciosa de algo sólido, que se mantenía entre ella y el mundo. Daniel dio un sorbo a su café ya frío, ganando tiempo. Había aprendido tras años tratando con civiles aterrados y reclutas conmocionados que las preguntas debían llegar con suavidad, en el orden correcto, o no llegar en absoluto. «¿Te duele mucho esa pierna?», preguntó, asintiendo apenas hacia la prótesis con un tono neutro, casi casual. Lena se puso rígida y luego se encogió de hombros, un gesto pequeño que le tensó los hombros. «A veces», dijo. «La mayoría del tiempo». Bajó la mirada a su taza de chocolate caliente y empezó a girar los malvaviscos con la cuchara. «Creo que está demasiado apretada, pero mi tía dice que...». Se detuvo, «que solo tengo que acostumbrarme». La palabra tía cayó con peso.
Daniel no comentó nada, pero algo se tensó detrás de sus ojos. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En casa, respondió Lena. Su voz se aplanó perdiendo la poca suavidad que tenía instantes antes. No le gusta que esté fuera mucho tiempo. Las orejas de Rex bajaron una fracción no por miedo, sino por reconocimiento. Daniel lo notó. Se recostó un poco hacia atrás, bajando hasta quedar a la altura de los ojos de Lena. No tienes que decirme nada que no quieras, dijo. Pero si algo anda mal, no te vas a meter en problemas por decirlo. Los dedos de Lena se cerraron con fuerza alrededor de la taza. Por un momento Daniel pensó que se replegaría, que volvería a levantar los muros. Luego sus hombros cedieron apenas, como si sostenerse a sí misma por tanto tiempo se hubiera vuelto demasiado pesado. Mis padres murieron, dijo en voz baja. El año pasado hubo un accidente en la autopista 191. Todos dicen que fue rápido. Dicen que no sintieron nada. Tragó saliva. Después de eso me fui a vivir con mi tía Carol. Carol Mitchell. El nombre aparecería más adelante, pero incluso ahora parecía quedar suspendido en el aire como un moretón en sí mismo. Lena describió a su tía en fragmentos más que en frases completas como hacen los niños cuando aún no entienden que los patrones importan. Carol era alta y angulosa, con labios finos que se apretaban cuando se enfadaba, que era a menudo. Su cabello era rubio, quebradizo, siempre tirante hacia atrás. La piel pálida y estirada, con un olor tenue a humo de cigarrillo y perfume rancio. Se movía por la casa como si todo en ella la molestara, los tacones repiqueteando contra el suelo, en un ritmo que le revolvía el estómago a Lena, incluso antes de que se pronunciara una sola palabra. Daniel escuchó sin interrumpir, la mandíbula tensándose poco a poco. Dice que cuesto demasiado, continuó Lena la voz, temblándole pese a su esfuerzo por mantenerla firme. La comida, las visitas al médico, la pierna. Sus ojos se alzaron un instante hacia Daniel. Dice que el dinero de mis padres ya se acabó, que debería estar agradecida de que siquiera me mantenga. Daniel sintió el despertar de una ira conocida, una que mantenía cuidadosamente sujeta. ¿Y los moretones?, preguntó en voz baja. Lena dudó. Luego se subió ella misma la manga, dejando al descubierto más daños. Se enfada cuando soy lenta, susurró. O cuando derramo cosas o cuando hago preguntas. El aliento se le quebró. A veces me agarra fuerte. Rex dejó escapar un bufido bajo, casi inaudible, no un gruñido, sino un sonido de advertencia. Y Daniel apoyó una mano en el cuello del perro, anclándolos a ambos. Asintió despacio. ¿Cómo perdiste la pierna?, preguntó, sabiendo ya que la respuesta dolería. Los ojos de Lena cayeron al suelo. Dice que fue un accidente, murmuró. Estábamos en el garaje. Ella estaba sacando el coche. Yo estaba detrás tratando de recoger algo. No se detuvo. La voz se le quebró. Me vio. La cafetería pareció desvanecerse en los bordes. La calidez se apagó, reemplazada por algo más frío y cortante. Daniel había visto antes lesiones por vehículos, había leído informes posteriores a la acción en los que se llamaba accidente, a cosas que no lo eran. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. ¿Alguien te preguntó alguna vez qué pasó?, dijo. Lena negó con la cabeza. Ella se lo dijo a los médicos, se lo dijo a la policía. Dijo que yo corrí detrás del coche. Una lágrima se deslizó por su mejilla sin que ella la notara hasta que llegó a la barbilla. Yo no lo hice. Daniel exhaló lentamente por la nariz. Pensó en las noches en el extranjero en las que había tenido que decidir si actuar con información incompleta cuando esperar significaba que alguien moría. Esto era distinto, pero el peso de la responsabilidad le resultó inquietantemente familiar. Lena dijo con un tono firme y sereno. ¿Ha hablado alguna vez de dinero delante de ti? Lena asintió. La oí por teléfono la semana pasada. Dijo que si me pasaba algo, por fin sería libre, que todo sería suyo. Las manos empezaron a temblarle. Me escapé después de eso. Tenía miedo. Rex presionó su cuerpo un poco más contra la rodilla de Lena, el calor filtrándose a través de la tela de sus mallas, y ella se apoyó en él sin darse cuenta. Daniel se levantó despacio, con cuidado de no asustarla.
Miró hacia el mostrador donde Sara la barista limpiaba la máquina de espresso. De cerca Sara era menuda, no más alta de 1,62 m, de complexión delgada pero firme por años de cargar bandejas y estar de pie sobre suelos duros. Sus ojos marrones no se le escapaban detalles, y cuando Daniel cruzó la mirada con ella, leyó la tensión al instante. Sara, dijo Daniel en voz baja cuando ella se acercó. ¿Podrías sentarte con ella un minuto? Sara asintió sin dudar, acercó una silla y sonrió con suavidad a Lena. Sus pecas se acentuaron al hacerlo. «Hola, cariño», dijo. «¿Te gustan los malvaviscos?» «Puedo traerte más». Lena logró asentir apenas. Daniel se apartó unos pasos y sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta. El pulgar quedó suspendido sobre un contacto que no había usado en meses. El hombre al otro lado había sido su sargento de pelotón, un exoficial de policía militar llamado Aaron Pike. Pike rondaba ahora los 40 y tantos de hombros anchos, con una barba espesa y oscura salpicada de canas, y una voz áspera de tantos años gritando sobre motores y disparos. Más importante aún, Pike entendía los sistemas cómo fallaban y cómo presionarlos cuando lo hacían. Cuando Pike contestó, Daniel habló bajo y rápido, resumiendo solo lo esencial. Una niña moretones, lesión por prótesis, amenazas. Pike no lo interrumpió. Cuando Daniel terminó, hubo una pausa y luego una sola frase. «No la dejes volver». Daniel regresó a la mesa y se arrodilló para quedar a la altura de Lena. «Hiciste lo correcto al venir aquí», dijo. «No estás en problemas, pero necesito que te quedes conmigo un rato, ¿de acuerdo?» Lena buscó su rostro con el miedo y algo parecido al alivio luchando en sus ojos. «Se van a enfadar», susurró. Daniel negó con la cabeza. «No volverá a tocarte. Te lo prometo». Afuera la nieve seguía cayendo sobre el condado de Gallatin, cubriendo carreteras y tejados por igual, ocultando huellas, amortiguando sonidos. Dentro de la cafetería había ocurrido un cambio silencioso invisible para la mayoría. Lo que había empezado como una simple petición de un lugar donde sentarse, se había convertido en algo mucho más peligroso y mucho más importante. Daniel sabía que una vez que diera el paso al frente no habría marcha atrás. Los sistemas serían desafiados. La gente se opondría. Pero mientras Rex apoyaba el mentón en la rodilla de Lena y el temblor de ella iba cediendo poco a poco, Daniel comprendió algo más con la misma claridad. Esto ya no era una elección, era una obligación. Y lo que aguardara más allá de la puerta de esa cafetería estaba a punto de salir a la luz. La nieve se había afinado en una caída constante y ligera, cuando Daniel Cole guió a Lena fuera de la cafetería. El aire frío afiló cada sonido al cerrarse la puerta detrás de ellos. Elena quedaba a 1 hora al norte por carretera con su juzgado y sus agencias mejor equipados para lo que Daniel sabía que venía. Y la decisión de moverse no fue impulsiva. Fue deliberada, moldeada por años de aprender cuándo quedarse quieto y cuándo reubicarse antes de que el peligro alcanzara. Lena caminaba a su lado con Rex al otro. El paso del perro se ralentizó para acompasarse a los pasos irregulares de ella, su hombro rozándole la pierna cada vez que la acera descendía. Daniel no llevaba bolso ni mostraba prisa alguna, solo una certeza silenciosa de que aquel era el momento en que se trazaban las líneas. Condujeron en la vieja camioneta de Daniel, el calefactor zumbando de manera constante, la escarcha retrocediendo del parabrisas a medida que pasaban los kilómetros. Lena observaba el paisaje con una curiosidad cautelosa, la barbilla hundida en el cuello de una bufanda prestada, que Sara le había enrollado antes de salir. No preguntó a dónde iban. Había aprendido a no hacer preguntas que pudieran provocar enojo. Daniel notó el hábito y lo guardó junto a los demás pequeños detalles reveladores que importarían más adelante. Rex viajaba en el asiento trasero con el arnés, sujeto la cabeza levantada entre los asientos delanteros, para mantener a Lena a la vista. Cuando la camioneta pasó por un tramo irregular, y Lena hizo una mueca, Rex se inclinó hacia adelante y apoyó el mentón cerca de su rodilla, anclándola sin emitir sonido alguno. El teléfono de Daniel vibró una vez, y luego otra. Lo ignoró hasta cruzar el límite del condado.
Entonces se detuvo en un apartadero tranquilo y respondió. La voz de Aaron Pike llegó baja y controlada con la cadencia de un hombre que había aprendido a hablar con precisión, porque la imprecisión hacía que la gente saliera herida. Pike tenía ahora 46 años, ancho y compacto, con un entrecejo permanente de demasiados días brillantes en campos de tiro y carreteras. Llevaba la barba corta salpicada de canas, y cargaba su pasado como una herramienta, y no como una herida. Años atrás, una bomba al borde de la carretera había volcado su vehículo, y le había quitado la audición de un oído. También le había arrancado las ilusiones de que las instituciones salvaran a la gente por sí solas. «Tengo 2 horas», dijo Pike, «y una lista de verificación». Daniel le dio la ubicación. «Vamos hacia Helena. Necesito que esto se haga limpio». «¿Se hará?», respondió Pike. «¿Quién más lo sabe, Daniel?». Mencionó a 2 exmarines de su unidad, hombres, que habían aprendido a documentar antes de actuar, a verificar antes de acusar. 1. Lucas Herrera era delgado y de nariz afilada. Llevaba el cabello oscuro más largo desde que había salido, con un temperamento paciente, hasta la obstinación. Había dejado el cuerpo tras perder a un primo menor por culpa de un sistema que se movía demasiado despacio. El otro, Ben O'Neill, era más corpulento, pelirrojo y barbudo, con una calma que aquietaba las habitaciones. Tenía la costumbre de escuchar más que nadie, un rasgo afinado después de que un error temprano le costara un amigo. Ya estaban en camino. En Helena, Daniel eligió un motel que no prometía nada y entregaba menos habitaciones limpias, personal distinto, anonimato. Pagó en efectivo. Lena se mantuvo cerca de Rex mientras esperaban, los ojos siguiendo cada movimiento en el vestíbulo, los hombros tensos. El recepcionista apenas levantó la vista. Daniel firmó con un nombre que no era el suyo, un hábito que había esperado olvidar, y los condujo por un pasillo que olía levemente a lejía y café. La habitación era pequeña pero cálida. Daniel sentó a Lena en la cama y se arrodilló para ajustar la prótesis, aflojando las correas lo justo para aliviar la presión. Pidió permiso antes de tocar, explicó cada paso. Ella siguió sus manos con atención solemne, y luego soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Rex se tendió atravesando el umbral sin bloquearlo, simplemente ocupando la entrada como si fuera su puesto. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lena al cabo de un rato. «Lo que sea», respondió Daniel. «Si vuelvo», dijo ella, eligiendo las palabras con cuidado. «¿Será más amable?». Daniel no mintió. Tampoco respondió a la pregunta que en realidad le estaba haciendo. «No vas a volver», dijo con suavidad. «No hoy. No sola». El golpe en la puerta llegó al caer la tarde. Pike entró primero, inspeccionando la habitación, la postura relajada pero alerta. Detrás de él, Herrera y O'Neill lo siguieron, sacudiéndose los abrigos húmedos por la nieve que se derretía. Las presentaciones fueron breves. Pike se agachó a la altura de Lena con movimientos deliberados. «Soy Aaron», dijo. «Ayudo a niños cuando los adultos se equivocan». Lena lo observó y luego asintió una vez. «Está bien». Se pusieron a trabajar sin ceremonia. Pike desplegó una libreta y empezó una línea de tiempo, fechas y horas, ancladas a hechos y no a sentimientos. Herrera accedió a registros públicos en un portátil maltrecho, los dedos moviéndose rápido, los ojos más afilados de lo que sugería su calma. O'Neill preparó té con la triste tetera del motel y le entregó una taza a Lena, sentándose frente a ella con las manos entrelazadas, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Daniel permaneció cerca, anclando el espacio. Lena habló primero en fragmentos y luego en tramos más largos, mientras los hombres escuchaban sin interrumpir. Describió la casa, la despensa cerrada con llave, la forma en que las comidas se medían y se retenían. Describió los cambios de humor de Carol, el sonido de los tacones en el pasillo, el coche en el garaje, la expresión en el rostro de su tía justo antes del impacto. Pike hizo preguntas aclaratorias cuando fue necesario, sin presionar cuando Lena vacilaba. Y cuando Lena volvió a mencionar el dinero del seguro, cómo había escuchado llamadas telefónicas, cómo palabras como beneficiario y libre flotaban por las habitaciones como amenazas, el ambiente se tensó.
Herrera accedió a los expedientes de sucesión. Las cifras encajaban con demasiada perfección como para ser una coincidencia. Rex cambió de posición cuando la energía de la habitación se tensó, su presencia estabilizando el ambiente. Cuando la voz de Lena tembló, él se acercó un poco más hasta que sus dedos encontraron el pelaje. Daniel observó al perro y a la niña acompasar la respiración, ambos desacelerando. Dividieron tareas. Pike contactaría a un investigador de confianza en Elena, alguien que aún creía en los rastros en papel y en la urgencia. Herrera recorrería el vecindario con discreción, empezando por las casas más cercanas, preguntando por patrones y no por acusaciones. O'Neill documentaría las lesiones de Lena con fotos y notas precisas y desprovistas de emoción como prefieren los tribunales. Daniel se quedaría con Lena. Antes de moverse, Daniel volvió a arrodillarse frente a ella. «Necesito que escuches esto», dijo. «Lo que estamos haciendo es para mantenerte a salvo. Puede resultar incómodo. La gente puede hacer preguntas. Puedes detenerte en cualquier momento». Lena miró a Rex y luego a Daniel. «No te irás, ¿verdad?», preguntó. La respuesta de Daniel llegó sin vacilar. «Estoy aquí. No me voy a ir». La noche cayó sobre Elena. Las luces se difuminaron en halos más allá de la ventana del motel. Herrera regresó primero con las mejillas enrojecidas por el frío. «Los vecinos notan cosas», dijo en voz baja. «Un niño al que no ven afuera desde hace meses. Uno llamó a servicios de protección infantil la primavera pasada. Se cerró sin seguimiento». La mandíbula de Pike se tensó. «Los patrones importan», dijo. O'Neill terminó sus notas y dejó la cámara con cuidado. «La prótesis no ajusta bien», añadió. «Es una fuente de presión. En el mejor de los casos es negligencia médica». Se reagruparon. El plan se fue afinando. Pike hizo la llamada. El investigador se reuniría con ellos a la mañana siguiente en el centro médico infantil. No la ventanilla de admisión de CPS, sino alguien con autoridad. Más tarde, cuando los demás salieron para coordinar la logística, Daniel se quedó con Lena. Se sentó en el borde de la cama, las manos abiertas sobre las rodillas, una postura que no exigía nada. «Está bien dormir», dijo. «Rex estará justo ahí». Lena se recostó sin quitarse la ropa. El agotamiento superó al miedo. Rex se acurrucó a lo largo del borde de la cama, una barrera viva. Daniel atenuó las luces y se colocó junto a la ventana viendo cómo la nieve borraba las huellas en el estacionamiento. Comprendía el peso de lo que había prometido. Las promesas cambian vidas. También exigen pago, tiempo, determinación, consecuencias. Cuando la respiración de Lena se volvió regular, Daniel sintió el tirón familiar del deber, asentarse en sus huesos más pesado y más claro que nada que hubiera sentido en años. Lo que viniera pondría a prueba cada sistema destinado a proteger a un niño. Estaba listo, y no se apartaría. El amanecer llegó duro y blanco sobre Great Falls. El río Missouri envuelto en niebla mientras las sirenas cosían el silencio en algo agudo e inevitable. Daniel Cole estaba de pie en el estacionamiento del hospital, con la pequeña mano de Lena Harper resguardada en el bolsillo de su chaqueta. Rex, sentado a su otro lado como una sombra que respiraba. La decisión de moverse rápido se había tomado la noche anterior, pero la velocidad no significaba caos, significaba secuencia. Las llamadas habían llegado a donde debían llegar, y para cuando el sol alcanzó los escalones del juzgado, las personas con autoridad ya estaban en marcha. La detective Mara Klen llegó primero. Tenía poco más de 40 años, alta y delgada, con el cabello castaño ceniza cortado justo debajo de la mandíbula, y unos ojos del color de la pizarra tras la lluvia. Años en delitos mayores habían grabado la paciencia en su rostro del tipo que parece calma, incluso cuando no lo es. Llevaba un abrigo de lana sobre un traje que parecía hecho a medida para jornadas largas y noches aún más largas, y su voz tenía una firmeza nacida de haber visto lo que ocurre cuando los adultos miran hacia otro lado. Una década antes, un informe omitido había terminado mal para un niño en su distrito. Cargaba ese recuerdo como la aguja de una brújula que nunca deja de señalar el norte. A su lado,
Estaba Claire Monahan, de servicios de protección infantil, más joven y más suave a primera vista, con el cabello castaño rojizo trenzado a la espalda y pecas dispersas sobre un rostro pálido. Los hombros de Claire eran estrechos, su postura atenta, y se movía con una delicadeza que nacía de haber elegido el trabajo en lugar de haber caído en él. Se arrodilló de inmediato a la altura de Lena, cuidando de mantener las manos visibles. «Estoy aquí para ayudar», dijo simplemente. Lena asintió una vez, confiando más en la quietud de Daniel que en las palabras. Condujeron juntos hasta la casa en las afueras del pueblo, una estructura baja que se confundía con su calle, como si quisiera ser olvidada. Daniel permaneció en el coche con Lena y Rex mientras se ejecutaba la orden. Observó a través del parabrisas cómo los agentes se acercaban con pasos medidos, la mano de Clene alzándose en una señal silenciosa. La puerta se abrió. La casa los tragó. Dentro la verdad se desplegó en habitaciones que olían a alfombra vieja y aire rancio. La radio del primer agente crepitó una vez y luego quedó en silencio. Clene avanzó por la sala pasando junto a fotografías enmarcadas de adultos sonrientes en barbacoas. Una normalidad cuidadosamente escenificada. La cocina contaba otra historia. La puerta de la despensa tenía un pequeño candado de latón pulido por el uso. En el refrigerador colgaba una hoja plastificada con una tabla escrita en letra de imprenta ordenada. Fechas, onzas, marcas de verificación, casillas vacías. Comidas registradas como puntos de datos, días rodeados en rojo en los que no se había permitido nada más que agua. Cline cerró los ojos un instante y luego fotografió todo. El pasillo se estrechaba hacia una puerta al fondo. En el exterior habían instalado un cerrojo del tipo que se usa en cobertizos. Dentro la habitación apenas era una habitación, más almacén que refugio. Un colchón delgado yacía en el suelo, sin base, sin sábanas. Una sola bombilla colgaba del techo con el interruptor fuera del cuarto. En una esquina había una caja de cartón con 3 camisetas, 2 pares de pantalones y calcetines desparejados y gastados. No había juguetes ni libros. El aire se sentía pesado, húmedo de abandono. Jesús, murmuró un agente, y se corrigió de inmediato. Cline no dijo nada. No hacía falta. La evidencia hablaba con una claridad que volvía innecesarios los argumentos. Carol Mitchell fue encontrada en el garaje, el cabello rubio tirante hacia atrás, el rostro fruncido por una irritación que se transformó en confusión al ver las placas. Tenía poco más de 30 años, alta y angulosa, con movimientos cortantes, como si el mundo le debiera algo que no había recibido. Cuando le leyeron sus derechos, protestó con una indignación ensayada la voz, deslizándose al registro de guardiana preocupada, que probablemente había funcionado antes. Ahora no funcionó. Las esposas se cerraron. El eco del garaje respondió. De vuelta en el hospital, Lena esperó con Daniel en una pequeña sala de exploración pintada de un azul alegre. Rex yacía a sus pies con la cabeza erguida vigilando la puerta. Cuando el doctor Samuel Ortiz entró, lo hizo con un respeto silencioso por el espacio. Ortiz tenía poco más de 50 años, estatura media, cabello canoso, y un rostro suavizado por años de pediatría. Sus manos eran firmes, sus ojos amables pero precisos. Pidió permiso antes de cada contacto, explicó qué hacía y por qué importaba. El examen tomó tiempo. Los moretones fueron catalogados, medidos y fechados. Se documentaron las úlceras por presión alrededor de la prótesis. El ajuste era claramente incorrecto. La piel enrojecida e infectada. La mandíbula de Ortiz se tensó cuando vio el dispositivo. 2 tallas más pequeña, dijo en voz baja. Esto dolería a cualquiera. Para un niño es cruel. Habló de opciones: ajuste adecuado, fisioterapia, manejo del dolor, como si enumerara pasos normales, y al hacerlo, los volvió posibles. Cuando Lena se encogió, Rex se acercó un poco más. Ortiz lo notó y esbozó una leve sonrisa. Está haciendo un buen trabajo, dijo. Daniel asintió, apoyando un instante la mano en el collar del perro. En el pasillo, Cline y Monahan se reunieron con Pike y el equipo.
Herrera ya había entregado las declaraciones de los vecinos, voces elevadas, a altas horas. Una niña que no se veía fuera desde hacía meses, una llamada a CPS la primavera pasada que no había tenido seguimiento. O'Neill entregó fotografías y notas clínicas y devastadoras. Luego llegaron los documentos del seguro sacados de un cajón con llave del despacho de Carol en la casa Pólizas. Beneficiarios, transferencias limpios en el papel, feos en su implicación. Una hoja de cálculo detallaba las deudas antes del accidente y las proyecciones después. Al final, una línea decía simplemente: cuando se resuelva. Clene cerró la carpeta. Esto no es negligencia, dijo. Es intención. Al caer la tarde, Carol Mitchell estaba sentada en una sala de interrogatorios, su seguridad deshilachándose. Negó, desvió, reencuadró. A la evidencia no le importó. Klein la presentó pieza por pieza, sin alzar la voz, sin apresurarse. Cuando por fin se le cayó la máscara a Carol, lo hizo de un modo que no dejó dudas. Se presentaron cargos. La puerta se cerró. En la planta pediátrica, Lena durmió por fin. El agotamiento la alcanzó de una forma que el miedo había postergado. Daniel se sentó en la silla junto a su cama inmóvil mientras pasaban las horas, y la espalda protestaba. Rex se recostó a lo largo de la barandilla, el mentón cerca de la mano de Lena. Cuando ella se removió y murmuró. Daniel estaba allí con la voz baja y firme. «Estás a salvo», dijo. «Estoy aquí». Claire Monahan regresó en silencio con una carpeta bajo el brazo. Habló con Daniel en el pasillo, delineando los siguientes pasos con cuidado: colocación temporal, plazos judiciales, servicios de apoyo. No prometió milagros, prometió presencia. Daniel escuchó preguntando solo lo necesario. Para cuando el amanecer volvió a colarse entre las persianas, la verdad se había asentado como algo pesado que por fin se deposita. La casa quedó sellada. El caso avanzaba. El plan de cuidado de Lena estaba en marcha. Nada de aquello borró lo que había ocurrido. Todo cambió lo que podía ocurrir después. Daniel regresó a la habitación y observó a Lena dormir. Su rostro estaba relajado de una manera que no había visto antes. Rex levantó la cabeza y cruzó la mirada con Daniel. Habría audiencias, habría resistencia, habría personas que querrían minimizar lo sucedido. Daniel conocía el costo de mantenerse firme. Aún así, se quedó. La primavera llegó a Missoula sin pedir permiso, derritiendo los últimos restos obstinados del invierno a lo largo del río Clark Fork y suavizando las montañas hasta volverlas casi indulgentes. El juzgado se alzaba sólido y pálido contra el cielo azul, sus escalones de piedra pulidos por décadas de decisiones que cambiaron vidas en silencio una a la vez. Daniel Cole subió esos escalones con calma medida. La pequeña mano de Lena Harper iba resguardada en la suya, y Rex caminaba a su lado con la concentración paciente de un perro que entiende cuándo el momento importa. Lena había crecido en los meses transcurridos desde Great Falls, no exactamente en estatura, sino en estabilidad. Su nueva prótesis ajustaba correctamente el encaje moldeado alineado con su cuerpo. Los mecanismos estaban calibrados de modo que su forma de andar ya no arrastraba dolor por las caderas. La fisioterapia había fortalecido músculos que se habían estado protegiendo durante demasiado tiempo. Aún se cansaba con facilidad. Aún se detenía cuando el mundo se volvía ruidoso, pero sus hombros ya no se encorvaban como si esperaran el impacto. Su cabello estaba prolijamente cortado castaño oscuro y brillante bajo la luz de primavera, y su piel tenía un calor más saludable. Vestía un sencillo vestido azul que le llegaba a las rodillas y zapatillas elegidas por estabilidad, no para ocultar nada. No parecía rota, parecía en proceso de convertirse. Daniel llevaba una camisa y una chaqueta formales que se sentían extrañas tras años de uniformes y chaquetas de campaña. La cicatriz a lo largo de su mandíbula captó la luz cuando giró la cabeza, recordatorio de una vida moldeada por las consecuencias. Había aprendido temprano a vivir con responsabilidad. Había aprendido aún antes que alejarse costaba más que quedarse. Esas lecciones descansaban ahora en su postura, en la forma en que se colocaba entre Lena y los espacios abiertos
sin hacerlo evidente en cómo la dejaba liderar cuando quería, y solo intervenía cuando se lo pedían. Rex había sido cepillado hasta que su pelaje ámbar y negro brillaba. El arnés le ajustaba perfectamente al pecho. Con 4 años, se movía con la confianza de un perro de trabajo que había vuelto a encontrar su lugar. Los olores del hospital, las salas de espera, las noches de vigilancia silenciosa no lo habían apagado. Lo habían afinado. Se mantenía cerca de Lena sin invadirla a su paso, acompasándose al de ella con una precisión instintiva. Dentro de la sala, la jueza Patricia Chen estaba sentada con una atención serena, el cabello plateado recogido, las gafas apoyadas bajas, mientras revisaba el expediente. Tenía cerca de 60 años de complexión ligera y con una voz que se proyectaba sin aspereza. Años en el estrado le habían enseñado la diferencia entre palabras dichas para impresionar y aquellas que nacen de la verdad. Miró a Lena no como a un número de caso, sino como a una niña que merecía ser vista. Lena, dijo la jueza Chen con suavidad, inclinándose hacia adelante. Has escuchado a todos hoy. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Dónde te sientes más segura? La sala contuvo la respiración. Daniel sintió que los dedos de Lena se cerraban alrededor de los suyos, no por miedo, sino por determinación. Ella lo miró una vez, buscando su rostro como siempre hacía antes de confiar el suelo bajo sus pies. Luego volvió la vista a la jueza. Con él, dijo con voz clara. Y con Rex. La jueza Chen sonrió una leve curva de alivio que no comprometía su autoridad. Señor Cole, dijo, esto no es temporal, es una responsabilidad. ¿Lo entiende? Daniel sostuvo su mirada. Sí, su señoría, lo entiendo. ¿Y la quiere? Sí. El mazo descendió con suavidad. Las palabras que siguieron fueron de trámite, pero su peso se sintió de todos modos. Tutela concedida, permanencia reconocida. Cuando concluyó la audiencia, Lena exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Salieron de nuevo a la luz del sol las puertas del juzgado, cerrándose detrás de ellos, sobre un capítulo que no se reabriría. Afuera, Claire Monahan esperaba con una sonrisa tranquila, la trenza castaña rojiza descansando sobre un hombro. Ella también había cambiado con los meses, las líneas de preocupación se habían suavizado a medida que el progreso reemplazaba la incertidumbre. Le entregó a Daniel una carpeta con horarios, contactos y próximos pasos, y luego se arrodilló a la altura de Lena. Lo hiciste muy bien, dijo. Lena asintió y luego sorprendió a todos abrazándola. Claire rió suavemente con los ojos brillantes. La vida se asentó en rutinas nuevas y desconocidas, pero bienvenidas. La casa de Daniel en las afueras del pueblo era modesta, una vivienda de una sola planta con un patio que daba a un espacio abierto. Dejó que Lena eligiera su habitación. Ella escogió la que recibía la luz de la mañana. Pintaron las paredes juntos con Rex supervisando desde la puerta y aprobando con el golpe rítmico de la cola. Daniel aprendió a preparar almuerzos que no se sentían como obligaciones. Aprendió el ritmo de las entradas a la escuela y las citas de terapia. Aprendió que el silencio podía ser cómodo cuando no era impuesto. Los vecinos se dieron cuenta. Algunos sentían curiosidad, otros, cautela. Daniel se mantuvo educado y reservado, su reputación creciendo en silencio a través de la constancia, y no de las explicaciones. Lena hizo una amiga en la escuela, una niña llamada Ava, con un hueco al sonreír, y la costumbre de hablar con las manos. La madre de Ava, Denise, era alta y atlética con el cabello rubio cortado corto por comodidad, y una actitud abierta y práctica. Hacía preguntas sin entrometerse y ofrecía ayuda sin invadir. Lena aceptó ambas cosas. En las tardes cálidas, Daniel las llevaba al parque cerca del río. Rex trotaba junto a Lena mientras ella practicaba caminar sin mirar al suelo, su paso lento y constante. Cuando tropezaba, él se ajustaba. Cuando ella reía, él movía la cola, una alegría de cuerpo entero que parecía resonar sobre el césped. Daniel se quedaba un poco atrás con las manos en los bolsillos, observando cómo los dos encontraban su ritmo. Sintió aflojarse algo en el pecho, algo que no había sabido que llevaba años apretado.
Hubo noches en que Lena despertaba de malas pesadillas, la respiración acelerada, las manos buscando. Daniel aprendió la cadencia del consuelo, las palabras que funcionaban y las que no. Rex también lo aprendió levantando la cabeza antes de que escapara el primer sonido. Juntos esperaban a que pasaran tormentas que nadie más podía ver. En el 10º cumpleaños de Lena, lo mantuvieron simple, un pastel con glaseado azul y algunos regalos. Vinieron Ava y Denise. Claire pasó a saludar. Rex llevó un pañuelo al cuello que intentó quitarse de inmediato. Cuando Lena cerró los ojos para pedir un deseo, Daniel observó su rostro preguntándose qué se atrevería a pedir ahora una niña que había aprendido a no esperar nada. «Ya lo tengo», dijo cuando le preguntaron. Más tarde, cuando la tarde enfrió el aire, Daniel y Lena caminaron por el sendero detrás de la casa. Las montañas atraparon la última luz, volviéndose doradas, y luego púrpuras. Lena practicó caminar sin el bastón. Rex marcaba su paso, el hombro alineado con su cadera. Daniel lo seguía a unos pasos lo bastante cerca para atraparla, si caía lo bastante lejos para dejarla intentar. No cayó. Dio un paso, luego otro, su risa sonando clara y sin miedo. Rex disminuyó la velocidad, la igualó, y miró hacia atrás a Daniel como diciendo, «¿Ves?». Daniel sonrió, una expresión rara y sin defensas, que se sentía más como un comienzo que como un final. Se detuvieron en la línea de la cerca donde la tierra se abría amplia. Lena se apoyó en Rex y le rascó detrás de las orejas. Daniel se quedó detrás de ellos, el peso de la responsabilidad, asentándose en algo parecido a un propósito. Ya no huían. Estaban en casa. A veces los milagros por los que rezamos no llegan como truenos, ni como una luz desde el cielo. Llegan en silencio, con la forma de personas comunes que eligen no mirar hacia otro lado. Dios obra a través de manos que se quedan cuando irse sería más fácil, a través de corazones que escuchan cuando el silencio sería más seguro, a través de un amor que aparece una y otra vez sin pedir aplausos. En la vida cotidiana pasamos por momentos así más a menudo de lo que creemos: un niño que necesita protección, un desconocido que necesita valentía, una elección que parece pequeña pero carga un peso eterno. La fe no se encuentra solo en iglesias ni en oraciones dichas en voz alta. Vive en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando, cuando hacer lo correcto nos cuesta algo. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para compartirla con alguien que hoy pueda necesitar esperanza. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves y qué te hizo sentir esta historia. Y si crees JCA un poco en los milagros silenciosos y las segundas oportunidades, suscríbete al canal para que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Que Dios te bendiga, te proteja y camine a tu lado en tu vida diaria. Que ponga a las personas correctas en tu camino.